¿no? Claro. Que sobre todo en la región pampeana es una de las más fértiles del mundo, está considerada como tal, y esto a largo plazo, si se siguen deteriorando cuestiones como la pérdida de nutrientes, Ujú. como voladuras, Claro, como que se transformen en la tierra en desierto, claro, en definitiva tiene un impacto total, productivo, ¿no? Entonces, los que defienden esto dicen, bueno, hay que hacer algo. claro. Está en debate, pero creo que me parece que, más allá de las posiciones que tenga cada uno, lo interesante es preguntarse, bueno, ¿por qué puede ser importante hablar de los suelos, del Total, cuidado del suelo? total. ¿Qué es lo que está pasando, Claro, no? exactamente. Bueno, por eso lo tenemos en línea a Roberto Casas y le agradecemos el tiempo ahí en línea para consultar sobre este tema. Roberto, ¿cómo va? Buen día, César Tapia y todo el equipo de Aire de Campo, los saludamos. Buen día, César y al equipo. ¿Cómo Bueno, están? a ver, Roberto, ¿qué es lo más importante para tener en cuenta con respecto a esto que acaba de plantear recién Cristian? Uno de los temas que, más allá de los proyectos que se han presentado y esta temática que se saca a la luz, ¿qué es lo más destacado que hay que tener en cuenta? Bueno, digamos, en la Argentina tenemos un viejo problema que nunca se terminó de resolver, y es que los procesos de degradación de los suelos de nuestro principal capital productivo continúan incrementándose. Tuvimos una ley nacional que funcionó muy bien, allá por el año 1981, en la década de los 80, luego quedó desactivada. Luego vinieron sistemas conservacionistas que fueron difundiéndose, como la siembra directa, que mejoró mucho la situación en general de nuestros suelos, pero la realidad es que los procesos de deterioro de la condición física de los suelos, de la pérdida de fertilidad, salinización, ascenso de napas, etcétera, etcétera, continuaron digamos, incrementándose. Es por eso que, digamos, estos proyectos que se están generando en diversas provincias del país son bienvenidos como idea. El asunto es cómo los implementamos, y ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos. Siempre cuando se plantea un proyecto, lo más importante es, por un lado, que haya consenso. Es decir, ahí tenemos que consultar a la mayor cantidad de instituciones del sector agropecuario, del sector académico, del sector político, para luego que estas iniciativas tengan éxitos. Así se gestionó la Ley Nacional 22.428, como comentaba recién, que realmente funcionó muy bien, con un fuerte componente de capacitación y de subsidio a los productores. Y también un ejemplo que siempre menciono es la Ley 8318 de la provincia de Entre Ríos, que se aprobó, se sancionó en el año 1989. Esta ley realmente fue muy discutida, fue muy consensuada con las entidades agropecuarias. Aquí estuvo el INTA, estuvo la Universidad Nacional de Entre Ríos y, por supuesto, la provincia, que fue quien, digamos, gestionó la ley. Bueno, y esta ley se viene aplicando, ya son varias décadas que se viene aplicando, y es una ley muy exitosa, cuya base siempre para el éxito son las acciones de fomento, e incluso apoyo económico a productores agropecuarios, como ser
rebajar el impuesto inmobiliario, créditos blandos, en fin, tiene que haber siempre, tiene que estar la zanahoria, el incentivo, como normalmente, que el estímulo, claro, exactamente, que atraiga a los productores y los conduzca a que adopten la tecnología conservacionista. Claro. Roberto, a ver, ¿y por qué lo que funciona bien lo tocamos o se modificó? ¿Hay alguna explicación a eso? Perdón, escucho muy bajo, ¿no?, el retorno. A ver, ahí nos escuchás un poquito mejor, Roberto. Hay un poco mejor. Bueno, sí. no, te consultaba, ¿por qué lo que funcionaba bien lo modificamos o dejó de hacerse? Bueno, eso, digamos, creo que es muy típico de este país, ¿no? Y lo podríamos llevar a otros campos. En el caso de la ley nacional se dejó quedó desfinanciada, porque la ley no se derogó, todavía está vigente, pero se dejó de otorgar los subsidios a los productores. Y pensemos que con esta ley se llegaron a crear 82 distritos de conservación en todo el país que protegían alrededor de 3 millones de hectáreas con prácticas conservacionistas. Claro. Entonces, es muy difícil explicarlo esto, porque son leyes que funcionaron bien, y en el caso de la provincia de Entre Ríos, y también podríamos agregar Córdoba, que a partir del año 2001 también aprobó una ley de conservación y una ley de buenas prácticas agropecuarias en el año 2019, y realmente están trabajando muy bien, con lo cual estas provincias están demostrando que cuando hay voluntad política, realmente las cuestiones se pueden llevar adelante, pero siempre con el concepto de fomento. Las leyes tienen que ser de fomento. Y en el caso de esta ley, que presentó el Colegio de Ingenieros Agrónomos con la mejor de las intenciones, también hablan de ley de fomento. Está en el título, pero bueno, cuando uno empieza a analizar el texto, hay, digamos, el articulado en algunos casos genera preocupación, porque el término obligatorio, obligación, claro, aparece reiteradamente en muchos de los artículos, lo mismo que el término sanciones. O sea, una ley de fomento, insisto, tiene que sobre todo estimular, fomentar, apoyar a los productores para que estos puedan adoptar las prácticas conservacionistas. Roberto, ¿cómo estás? Cristian, mira, te saluda. Hola, Cristian, buen día. Roberto, bueno, vos desde como académico, como tu larga trayectoria en el INTA y otros organismos, analizaste durante varios años la cuestión de la salud de los suelos. Si hoy tuvieras que resumirnos cuál es el principal problema que existe hoy en cuanto al deterioro de los suelos. ¿Son prácticas agrícolas erróneas, deficiencia de nutrientes? ¿Cuáles podrías identificar que son los principales problemas que existen hoy con esto? Bueno, esto hicimos un trabajo hace algunos años en la fundación donde actualmente estoy trabajando, en FESIC, y básicamente nos aparecieron 4 factores como los más importantes. Uno, el cambio del uso del suelo. Eso es fundamental. Con la intensificación de la agricultura, bueno, la ganadería se fue, expandiendo hacia tierras, lo cual obligó a roturar pastizales, a desmontar tierras, y eso genera muchos problemas de deterioro de los suelos. Después, otro de los temas es la falta de rotaciones. Ese es otro de los temas centrales también que apareció en el estudio que hicimos. El monocultivo fue reemplazando a las históricas
rotaciones, tanto en la región pampeana como extrapampeana, y eso generó pérdida de materia orgánica, pérdida de nutrientes, pérdida de estructura en los suelos. Después el sobrepastoreo, sobre todo en las regiones secas, justamente el desplazamiento de la ganadería a regiones más vulnerables está ocasionando problemas de deterioro de los suelos, principalmente erosión eólica. Y después otro factor que era mencionado como importante es la tercerización del uso del suelo, ¿no es cierto? Los contratos de arrendamiento, en muchos casos contratos cortos, también hace que sea muy difícil implementar prácticas de conservación. O sea que yo, como un resumen, diría que estos 4 factores son los más importantes en cuanto a la falta de cuidado del suelo. Claro. Roberto, esto que acabas de mencionar me parece que es muy importante y también en cada una de las expresiones que se han dado, inclusive el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, mencionó esto de acuerdos, de consensos. Es difícil porque cada uno expresa desde esas partes, pero me parece que la Argentina en líneas generales tiene que ir hacia eso. En otras líneas no lo estamos encontrando, pero me parece que tenemos que ir rumbo a esos puntos y sobre todo donde todo comienza es en el suelo, en la tierra. Entonces, si no abordamos estos temas con seriedad, después todos los otros eslabones ya se ven alterados si no hay consensos, o por lo menos trabajar desde ese lugar. Y por otro lado, lo que siempre mencionamos, ¿no? Las políticas agropecuarias que habría que respetarse desde algunos lugares, que eso da el planteamiento de esto que mencionaba Roberto con respecto a los cuidados y con esto de que en algunos momentos, porque es un beneficio más, en su momento voy a nombrar uno y acá lo hago propio, Roberto, que tiene que ver con sojización, porque daba mayores retenciones y eso salían a alquilar más campos y después iban corriendo a ganadería y tantas otras cosas, y no también se acompañaba a otras producciones para que se puedan sustentar. Entonces después eso es muy, muy complicado y altera la productividad normal que podemos tener, que uno plantea ante esas cuestiones. Y si vamos más profundo es los cambios que se han dado y que analizábamos hace un ratito, ¿no? Los planteos de campos y demás, que hoy es mucho más alquilado, que quien alquila no sé si le da tanta importancia y al cuidado de ese campo va, alquila, después si no alquila más, bueno, el dueño del campo se tiene que arreglar, y si te dejó un campo destrozado, te lo dejó destrozado. Bueno, hay varios aspectos, Roberto, para tener en cuenta. Imagino que esto va a ser un tema que se va a debatir muchísimo de aquí en adelante. Sí, exactamente, pero esto lo hemos conseguido, estos consensos los hemos conseguido en el pasado con estas leyes que mencioné. Entonces yo creo que es perfectamente factible hacerlo. Bien. Lo que hay que hacer es trabajar continuamente. Piensen, por ejemplo, que la ley de la provincia de Entre Ríos, que se aprueba en el 89, en realidad estos temas comenzaron a abordarse, la provincia los comenzó a abordar a fines de la década de los 60. Claro. Estuvieron trabajando más de 20 años, claro, educando, capacitando, difundiendo en el ámbito de la provincia los males que trae la erosión del suelo en una provincia como Entre Ríos, que tiene un relieve muy ondulado, quebrado, donde las pérdidas de suelo son realmente muy importantes. La gente lo entendió, trabajó mucho el Ministerio de Educación de la provincia también, se trabajó el tema en los colegios, con las entidades agropecuarias, y se logró el consenso. Claro. Pero lo que hay que hacer es discutirlo y lograr consensos. Luego todo sale relativamente fácil. Roberto, te agradecemos muchísimo este contacto con Aire de Campo y seguramente estaremos molestándote hacia adelante y ojalá sea con ese consenso que se necesita, ¿sí? A disposición para
para difundir todos estos temas y el agradecido soy yo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Roberto Casas, ingeniero agrónomo, siempre revalorizando el trabajo, como mencionabas, Cris, de agente INTA, de las investigaciones.